Antes de empezar queremos agradecer a nuestro miembro del canal, TRJB11 por seguir apoyando estos videos. Te mandamos un saludo. En alguna ocasión debieron toparse con alguna imagen similar a esta. Más si pasan su tiempo en sitios de internet donde se discuten y promueven las teorías de conspiración más oscuras que existen. La pirámide del nuevo orden mundial es un diagrama muy interesante que ejemplifica de forma gráfica, según teóricos de la conspiración, cómo se maneja el mundo. En la imagen hay mucho de mito, leyenda urbana, pero también realidad. Así que prepárense que vamos a explicar la pirámide del nuevo orden mundial. Para este video Raylard y yo nos hemos basado en varias imágenes, la mayoría bastante parecidas, pues la idea casi siempre es la misma pero puede incluir variaciones. Ojalá lo disfruten, y esperamos leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden dejar un me gusta que es indispensable para que YouTube nos recomiende. En este nivel tenemos a la población popular. A la mayoría, a ustedes y nosotros. Este eslabón es el más ancho, aquí estamos quienes nacemos con pocas o nulas posibilidades de elegir. Por su extensión, aquí nos encontramos un abanico colorido de individuos. Aquí estamos los predestinados a estudiar, trabajar, pagar impuestos y, en un todo, servir a un poder mayor. Aquí estamos los trabajadores, los estudiantes, los desempleados, el lumpenproletariado, los carteristas y los mendigos. Aquí estamos los aspiracionistas, los que esperamos que nuestra vida mejore con una carrera terminada. Los que tomamos un posgrado para no enfrentarnos a la cruda realidad del egresado. Aquí estamos los que gastamos más de 2 horas diarias en el autobús, los que tenemos que soportar las unidades viejas y en pésimo estado. Aquí, en el nivel más bajo y a la vez más poblado, se encuentran las personas de distintas clases sociales. Muchas de ellas con una noción poco realista de su realidad económica, usando términos como clase media, cuando solo un porcentaje mínimo cumple los requisitos de esta. Aquí estamos aquellos que fueron expuestos a los asbestos, al plomo y ahora, a los microplásticos. Los que creemos que reciclando, usando bolsas de tela en el supermercado y usando menos agua al bañarnos vamos a generar un cambio. Los que vivimos con la falsa idea de que podemos elegir, los que estamos expuestos a peleas tontas e ideológicas de grupos de poder que a simple vista parecen enfrentados, pero que detrás del telón son amigos, socios y hasta familia. Los esclavos endeudados tomamos los caminos que la gente de arriba nos ha permitido, adoptamos creencias, agendas políticas, y nos interesamos por aquello que antes ha sido aprobado por otros. Incluso aquellos que a simple vista dan la impresión de pensar fuera de la caja, con frecuencia son solo disidencia controlada, transitando por los límites permitidos, que resultan útiles al sistema, falsos revolucionarios que devienen en idiotas útiles. En este eslabón tenemos a las entidades que se encargan de decirle a la mayoría de la gente, en especial a la del primer puesto, qué pensar, en qué creer, y en un todo, cómo actuar. Tenemos aquí a las principales agencias de inteligencia en el mundo, sobre todo a las que pertenecen a las potencias mundiales, especializadas en espiar y, muchas veces, manejar a toda la población. Profesionales en causar conflictos aquí y allá, para asegurar sus propios intereses. Hay numerosos ejemplos de las cosas malas que han hecho. Como la CIA que ha acomodado a numerosos gobiernos en distintos países que benefician a Estados Unidos. Además de estar acusados de controlar buena parte del tráfico de sustancias ilegales en el mundo. Así como otros grupos que, al igual que la CIA, ya ni siquiera dependen del gobierno para existir. La NSA, que espía descaradamente a todo el mundo. La MSS que hace daños valuados en millones de dólares alrededor del mundo en la infraestructura cibernética de distintos países, sin olvidar la propaganda que aplica en su territorio y el control brutal que ejerce sobre su población.
además de la NSA, que ya es bien sabido que no solo espían a ciudadanos estadounidenses sino a básicamente cualquiera dentro de la zona de influencia americana, también están aquellos gobiernos al otro lado del mundo que no tienen reparo en reconocer que vigilan a su gente, además de comprar información de redes sociales, que supuestamente protegen a sus usuarios. Y ya que mencionamos esto, ¿por qué no hablar de los sesgados, que resultan los motores de búsqueda, ocultando información que no conviene a quienes los financian, o que va en contra de los principios moralmente dudosos bajo los que operan? O el hecho de que el Internet, que en un principio parecía un espacio libre para todo tipo de opiniones, ahora esté en manos de un par de multinacionales. No solo eso. También están elementos como las cadenas de noticias más populares a nivel internacional y que son tomadas en serio la mayoría del tiempo. Controlando pues, también la cultura que recibe el público, en quién hay que confiar, a quién deben odiar, de qué lado deben ponerse, etc. Es enternecedor si aún existen personas que no terminan de entender que el periodismo es un negocio, no es aquella tarea loable y desinteresada que desenmascara a los grupos de poder. Tal vez en algún momento y aún existen personas que buscan informar y mostrar un lado del mundo que nos suelen ocultar o maquillar. Pero eventualmente estas personas tienen solo 3 caminos: venderse, la cárcel o no volver a ver la luz del sol jamás. Y, no está de más, mencionar a la religión organizada, que intenta, y muchas veces logra, dirigir la vida de la sociedad. Es innegable el rol que ejerce la religión, sin apuntar a una sola y acusando a todas. Estas pueden determinar la vida de cientos de miles, pueden ser piezas claves en guerras y hasta llegan a funcionar como mafias o directamente trabajar junto a ellas. Las hay de todo tipo, presentes en cada región del planeta, guiando la moralidad de sus seguidores y, ¿por qué no?, cumpliendo, ¿cuál negocio?, un servicio a cambio de dinero, dando paz, redención, la noción de seguridad y la necesidad tan humana de espiritualidad. Claro, esto en un mundo perfecto en el que la gente no saca provecho de la vulnerabilidad e ingenuidad de otros. Pero mucho más importante, quizá, es el sistema educativo, al que mantienen estancado e inoperante en muchos países para que las personas del primer nivel no se enteren de las vejaciones que están sufriendo, o si se enteran, no sepan qué hacer al respecto. Aunque no se puede culpar a todos los educandos por el control que el sistema educativo ejerce en las masas, bien podría decirse que buena parte de ellos quisieran que sus pupilos recibieran el conocimiento y las herramientas necesarias para salir adelante, pero esto resulta casi imposible cuando desde más arriba solo se quiere que aprendan lo que es conveniente, que permanezcan como obreros y se adapten a los horarios de uno y, lo que es peor, que las instituciones muchas veces no sean más que guarderías para gente de todas las edades. Los maestros quedan relegados a seres con poco control sobre lo que enseñan, mientras que el sistema repite sin cesar que la educación es primordial para tener a quienes culpar cuando el ciclo de la miseria se repita. Monsanto controla buena parte del mercado de semillas modificadas genéticamente a nivel mundial. Tiene contratos con agricultores de todo el mundo y les exige comprar semillas de su empresa cada año, prohibiéndoles guardar y replantar las semillas de sus cultivos y de esta manera tener mayor poder en la cadena de suministros y productos agrícolas. Estas prácticas monopólicas han mermado la biodiversidad en cientos de ecosistemas al reemplazar cultivos nativos por variedades transgénicas. En 2007, Monsanto demandó aproximadamente a 190 campesinos estadounidenses por usar semillas transgénicas sin habérselas comprado, esto luego de que sus parcelas se contaminaron con polen o semillas que pertenecían a un cultivo transgénico con su patente. Además del negocio de los transgénicos, Monsanto también es uno de los mayores comerciantes de pesticidas. En los años 70 se introdujo el glifosato, un herbicida usado para controlar maleza. En junio de 2020, su empresa matriz, la alemana Bayer, tuvo que lidiar con más de 125.000 reclamos hechos en Estados Unidos en los que se acusaba al glifosato de ser altamente cancerígeno.
En 2015, la misma Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer lo clasificó como probablemente cancerígeno para seres humanos. ExxonMobil es una de las empresas de energía más grandes y poderosas del planeta. Tiene acceso a vastas reservas de petróleo y gas natural en todo el mundo, lo que le permite controlar una parte considerable de la producción global de energía. Tiene una presencia significativa en los mercados de comercio de hidrocarburos, influyendo en los precios y la disponibilidad de los productos energéticos. Como si esto no fuese suficiente. ExxonMobil tiene un equipo de lobby que trabaja para influir en la política energética y regulatoria en los Estados Unidos y otros países. Ha estado envuelta en distintas controversias, muchas de ellas debido a su nada amigable trato con el medio ambiente. En 2009, la ciudad de Nueva York ganó un veredicto de un jurado federal de $106 millones contra ExxonMobil por la contaminación de pozos de la ciudad con el aditivo de gasolina conocido como MTB. Desde los años 80 ha sido acusado de contaminar el agua en múltiples estados de la Unión Americana. En 2001, fueron demandados por 11 aldeanos indonesios, quienes los acusaron de haber contratado a militares como seguridad para sus campos de gas en la provincia de Aceh, y que estas fuerzas de seguridad eran culpables de violar los derechos humanos de las aldeas aledañas, cometiendo atrocidades tales como la tortura, asesinato y violación, todo esto con total conocimiento de ExxonMobil. Shell plc. La neerlandesa, anteriormente conocida como la Royal Dutch Shell, era para 2021 la séptima mayor productora de combustibles de origen fósil del mundo. Tiene presencia en más de 70 países. Importantes ejecutivos de la compañía han ocupado cargos claves para las políticas energéticas de distintos países. Tales son los casos de Juan José Aranguren, presidente de Shell Argentina y luego ministro de Energía y Minería de ese mismo país, y de Marta Jara, quien fuera presidenta y directora general de Shell México para que luego desempeñara el mismo puesto en la petrolera estatal uruguaya ANCAP. Sus orígenes en México se remontan a 1919, cuando tomó el control de la compañía mexicana de petróleo Eagle, también conocida como la compañía mexicana El Águila, y formara en 1921 la Shell México Limited. Para 1937, antes de la expropiación petrolera, esta compañía poseía el 60% de la producción de crudo y el 71% de la producción de refinados del país. Trasladándonos a años más recientes, la neerlandesa resultó muy beneficiada por las políticas implementadas en el Brasil luego de que sacaran a Dilma Rousseff. El gobierno posterior facilitó el ingreso de las petroleras, permitiéndole a Shell convertirse en la principal socia de Petrobras y en la operadora privada líder del país. Pfizer. Compañía farmacéutica estadounidense. Ocupó el puesto 57 en la lista Fortune 500 de 2018 de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos por ingresos totales. Su manera de manejarse puede ser descrita como agresiva, al deshacerse o absorber a cualquier otra compañía que pueda ser vista como competencia. Entre las empresas que posee la farmacéutica se encuentran Biopharma Array, centrada en desarrollar fármacos de moléculas pequeñas para tratar pacientes con cáncer. Pfizer la compró en 2019 por $11.4 mil millones. Biohaven Pharmaceutical, adquirida en mayo de 2022 por $11.6 mil millones, dedicada al desarrollo de terapias dirigidas a enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas. Arena Pharmaceuticals, compañía dedicada a las proteínas GPCR para tratar la obesidad, las enfermedades trombóticas, vasculares y las enfermedades autoinmunes. Pfizer la compró en diciembre de 2021 por $6.7 mil millones. Y más reciente, por $43 mil millones, la empresa de biotecnología Seagen, que desarrolla medicamentos contra el cáncer, pasó a manos de Pfizer en 2023. En el año 2000, Pfizer fue acusada de probar un nuevo antibiótico peligroso llamado Trovan en niños en Nigeria, sin recibir el consentimiento de sus padres. Un año después, Pfizer fue demandada ante un tribunal federal de Estados Unidos por 30 familias nigerianas, que acusaron a la compañía de usar a sus hijos como conejillos de indias.
En 2010, y gracias a Wikileaks, se reportó que Pfizer contrató investigadores para encontrar evidencia de corrupción en el fiscal general nigeriano Michael, para exponerlo y presionarlo para que abandonara los casos de los niños afectados. En 2021, se filtró un contrato entre Pfizer y el gobierno de Brasil respecto a la vacuna del COVID en el cual se lee: el comprador acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Pfizer, BioNTech, y cada una de sus afiliadas de y contra todas y cada una de las demandas, reclamaciones, acciones, pérdidas, daños, responsabilidades, acuerdos, sanciones, multas, costos y gastos causados por, derivados de, relacionados con o resultantes de la vacuna. Reserva Federal. Consorcio privado con fines de lucro que controla la oferta monetaria de Estados Unidos. Fue creado por banqueros de Wall Street en 1913. El 4 de junio de 1963 John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 11.110, la cual le dio al gobierno el poder de emitir moneda sin necesidad de pedirlo a la Reserva Federal. Esta orden pretendía transferir el poder de la Reserva Federal al Departamento del Tesoro. La Orden 11.110 sigue siendo válida legalmente, pero ningún presidente la ha utilizado desde el fallecimiento de Kennedy. BlackRock, corporación estadounidense de gestión de inversiones global con sede en la ciudad de Nueva York, y la institución financiera más influyente del mundo, con $7,4 billones en activos bajo gestión al final del cuarto trimestre de 2019. Estuvo involucrado en casi todos los rescates financieros durante la crisis de 2007 a 2008. Fue contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2009 para ayudar a desmantelar, analizar y fijar el precio de los activos tóxicos de empresas financieras afectadas luego de esto. En marzo de 2020 la Reserva Federal pidió asesoramiento de BlackRock para gestionar diferentes de compra de bonos corporativos y valores respaldados por hipotecas comerciales como medida para frenar el impacto de la propagación del COVID. BlackRock es un accionista importante de miles de empresas en todo el mundo. BlackRock es el mayor accionista individual de las empresas financieras JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, de la multinacional Bank of America y Citibank, Apple, McDonald's, Monsanto y Nestlé, así como de ExxonMobil y Shell. Además de estos activos y su influencia dentro de Estados Unidos, BlackRock también tiene un gran peso en las decisiones globales. El grupo diseñó el programa de compra del Banco Central Europeo y, en Grecia y Chipre, BlackRock examinó los balances de los bancos y asesoró a los gobiernos para titulizaciones de préstamos a cambio de una cuantiosa comisión. Citando a la periodista Eike Buchter en su libro dedicado a esta corporación, BlackRock asesora a bancos centrales y ministerios de finanzas, así como a grandes inversores y fondos soberanos, así como en los grandes fondos de pensiones aquí en Estados Unidos, o a compañías de seguros y fundaciones. Básicamente, no hay casi nada en el mercado financiero en el que BlackRock no esté involucrado de alguna manera. La Comisión Trilateral es un think tank internacional cuyo objetivo es fomentar una cooperación más estrecha entre Japón, Europa Occidental y América del Norte. Fue fundada por el politólogo polaco Zbigniew Brzezinski y David Rockefeller en 1973, luego de una reunión del Grupo Bilderberg. Los miembros son elegidos por el presidente del comité ejecutivo, quien hasta su deceso en 2017, fue el mismo David Rockefeller. Entre las personalidades célebres que han pertenecido a esta comisión están George H.W. Bush, Jimmy Carter, Bill Clinton y Jeffrey Epstein. El Club de Roma es un think tank que reúne a intelectuales y líderes empresariales cuyo objetivo es un debate crítico sobre cuestiones globales. En 2019, el club publicó un plan de acción de emergencia planetaria basado en la urgente necesidad de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
El plan exige acordar en 2020 reducir a la mitad las huellas del consumo y la producción en las economías desarrolladas y emergentes, duplicar la capacidad eólica y solar cada 4 años y triplicar las inversiones anuales en energía renovable, eficiencia energética y tecnologías bajas en carbono para los sectores de altas emisiones antes de 2025, además de dotar de mayor poder a los gobiernos para que estos, mediante impuestos, regularan el consumo que ellos consideraran insostenible por su huella de carbono durante su producción. También se advierte de la sobrepoblación y el CO2 que la actividad humana genera. Esto último ha sido interpretado por ciertos grupos dedicados a las teorías de conspiración a que el club indirectamente apunta a la reducción de la población humana. AIPAC es un lobby pro-Israel que defiende sus políticas ante las ramas legislativa y ejecutiva de los Estados Unidos. Es uno de los lobbies más importantes de ese país. Reúne a demócratas, republicanos e independientes por igual. Tiene un gran peso en la relación de Estados Unidos con Israel. En 1984 el FBI investigó a la AIPAC por espionaje y robo de propiedad gubernamental. Entre los documentos robados al gobierno de Estados Unidos se encontraban los que describen secretos comerciales de importantes industrias estadounidenses que estaban en contra del área de libre comercio entre Estados Unidos e Israel. Este acuerdo comercial manchado por dicho robo de información sigue siendo el más desfavorable de todos los acuerdos comerciales bilaterales de Estados Unidos, produciendo déficits crónicos, falta de acceso del mercado estadounidense a Israel y un robo continuo de propiedad intelectual estadounidense. Además de lo anterior, durante la investigación, el FBI descubrió que un agente de los servicios de inteligencia israelíes trabajaba de forma encubierta como miembro del personal de la AIPAC. El Comité de los 300, también llamado el Comité de los 300 Agentes del Anticristo, The Olympians, o la Mano Oculta. Es un supuesto grupo originado de la aristocracia británica, compuesto por personas poderosas que controlan actividades políticas y económicas en todo el mundo, abarcando ámbitos como el comercio de varios países, los medios de comunicación y hasta los conflictos bélicos. Se empezó a hablar de ellos gracias a un político alemán llamado Walter Rathenau, en un artículo de 1909. Pero se hizo más conocida la teoría de su existencia cuando se difundió los protocolos de los ancianos de Sion, un texto que analiza un supuesto complot judío de escala mundial. Sin embargo, el mismo Walter Rathenau añadió años más tarde que no se refería únicamente a judíos, sino a hombres de negocios en general. Desde entonces otros investigadores y teóricos de la conspiración han especulado. Por ejemplo, dicen que varios miembros de la familia Rothschild, la dinastía judía más poderosa en el mundo, pertenecen a este poderoso clan, supuestamente fundado en algún punto del siglo XVIII. Un teórico de la conspiración llamado John Coleman, teme que esta organización planee reducir la población mundial dentro de muchos años, unificando al planeta en un solo gobierno que sea mucho más fácil de manipular, en lo que se conoce como control mundial. También hay que mencionar que Coleman cree que estos poderes fácticos pretenden hacer que los estadounidenses renuncien a su derecho a portar armas, entre otros. Llegamos al Consejo de la Corona de los 13. En este puesto se encuentran directamente las 13 familias, o líneas de sangre, más poderosas del mundo. Hay que aclarar que no solo las más ricas, de hecho, hay unas con más riqueza registrada que no se encuentran en el consejo. Por ejemplo, los Gates, los Bush, y los Buffers. Las familias que sí pertenecen son los Rothschild, también conocidos como Bauer. Quizá la familia más poderosa y una de las más referenciadas en teorías conspirativas. Los hijos de Mayer y Shell Rothschild crearon una red de bancos familiares en Europa, amasando una fortuna provocando, por medio de influencias, varias guerras y vendiendo armas a ambos bandos. Se estima que controlan a múltiples políticos alrededor del mundo que toman decisiones basados en qué es lo mejor para esta dinastía. El testamento de Mayer Rothschild, redactado pocos días antes de su muerte en 1812, contenía un reglamento estricto de cómo se debían dirigir los negocios familiares. Número 1.
Todas las posiciones claves deben ser ocupadas por miembros de la familia. Número 2. En los negocios solamente pueden participar los miembros de la familia varones. Número 3. El hijo mayor del hijo mayor debe ser la cabeza de la familia, siempre y cuando la mayoría de la familia no decida lo contrario. Número 4. La familia debe casarse entre sí con sus primos de primero y segundo grado. Número 5. No debe haber ninguna auditoría jurídica y ninguna publicación de los bienes. La familia Bruce, o Bondi, tiene profundas raíces en la política y el gobierno estadounidenses. Harvey Hollister Bondi, y sus hijos, William y Mac George, desempeñaron papeles clave en proyectos Illuminati, como el Proyecto Manhattan, la CIA y el Consejo de Relaciones Exteriores. Su influencia política también está fortificada, debido a que varios de sus miembros pertenecen a la sociedad secreta Skull and Bones. Los Cavendish son una dinastía noble iniciada en los años 1300 en Reino Unido, y los Kennedy a principios de 1800 en Irlanda, siendo estos últimos los más conocidos. Han sido sinónimo de poder, riqueza y privilegios en Estados Unidos. Varios Kennedy han ocupado puestos clave en el gobierno, incluyendo al presidente John F. Kennedy. Sin embargo, su historial está marcado por tragedias y muertes misteriosas, como la historia de Rosemary Kennedy, la hija oculta de esta familia que fue lobotomizada y abandonada a su suerte, o el incidente Chappaquiddick de 1969, cuando una mujer llamada Maria Hope Kopechne perdió la vida en un accidente, pues el senador Ted Kennedy perdió el control de su auto cayendo por el borde de un puente. Él salió herido pero sobrevivió. En la actualidad, miembros de esta familia, como Caroline Kennedy, están involucrados en la política estadounidense. Los de Medici, o Dupont, con origen en París en el siglo XVIII, es una de las familias más influyentes en la industria estadounidense. Poseen vastas propiedades industriales, inmobiliarias y comerciales, especialmente en Delaware. Muchos de sus miembros tienen conexiones con la masonería y otras sociedades secretas, de las que lamentablemente no hay casi nada de información. La familia Hanover, o Freeman, son un linaje muy misterioso. Se cree que están involucrados en el Priorato de Sion, una fraternidad francesa que se cree que sirve de fachada. Varios de sus miembros están metidos en el movimiento de la autoayuda, una rama de la nueva era, entre otras espiritualidades poco conocidas. La dinastía Habsburg, o Collins, es una de las más secretas. Se sabe poco sobre su genealogía o historia, más allá de que provienen de Irlanda y que tuvieron que ver con una dinastía mucho más antigua llamada Casa de Habsburg, que tuvo mucho poder en Austria y toda Europa, llegando a tener reyes en Hungría, Eslavonia, Dalmacia, España, Portugal, y el reino de Sicilia, hoy Italia, incluso un gobernador en México de mano del emperador Agustín I, pero se sospecha que ejercen un gran poder dentro de la Cábala, con conexiones con ocultistas de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. La familia Kruspe, o Li, es una de las más comunes en China, pero se cree que desempeñará un papel clave en la toma de poder del nuevo orden mundial. Li Peng, ex primer ministro chino, fue fundamental en la occidentalización de China. Los Onassis, también conocidos como Plantagenet, dueños de barcos griegos, provienen del Imperio Otomano y se expandieron en el siglo XX. Su influencia en el tránsito de carga global les otorga un gran poder en el comercio mundial, pues también poseen aerolíneas, y han incursionado en la industria petrolera, entre muchas otras. Aristóteles Onassis, el magnate y patriarca de la familia, estuvo casado con Jacqueline Kennedy. La familia Rockefeller es una de las más poderosas del mundo, con una riqueza y poder extremos. En cuestión económica, se considera la segunda más rica del mundo. Además de sus propiedades inmobiliarias y de la industria, han donado grandes cantidades de dinero a organizaciones religiosas que, según teóricos de la conspiración, son campos de entrenamiento para satanistas. Ya en un plano más terrenal, los Rockefeller, provenientes de Alemania, son principalmente banqueros, y algunos de ellos han ocupado puestos bastante importantes en el gobierno de Estados Unidos. La dinastía Romanov gobernó Rusia desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Después se mezcló con la familia Astor, de raíces en los Alpes italianos, y alcanzó prominencia en los negocios, la sociedad y la política en Estados Unidos y el Reino Unido. Esta familia es muy misteriosa porque actualmente no se sabe mucho de ella.
Eso sí, poseyeron y poseen muchas empresas y negocios, como hoteles y medios de comunicación. El ministro cristiano restauracionista Charles T. Russell desempeñó un papel clave en la fundación del movimiento de los estudiantes de la Biblia, del que surgieron numerosos grupos religiosos, principalmente los Testigos de Jehová. Conspiracionistas creen que este es un grupo religioso pagano o satanista encubierto. La familia Van Duyn, o Warburg, tiene vínculos con la fundación de la ciudad de Nueva York y es una de las muchas familias holandesas prominentes de los primeros tiempos de Estados Unidos. Se dice que tienen vínculos con la estructura del gobierno de Estados Unidos y proyectos de control mental. La familia Windsor, o la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha, es una dinastía europea que ha tenido prominentes políticos y miembros de la realeza en antiguos reinos como el de Portugal y Bulgaria, Alemania, Brasil y hasta México, así como reyes en Reino Unido. Se convirtieron en la familia Windhoek y Merovingian por varios matrimonios en el siglo XX. Se fundó por Ernesto I, a finales de los 1700. Y sobrevivió por descendientes del príncipe Leopoldo I en Bélgica, y el príncipe Alberto en Reino Unido. Y de ellos deriva la familia real británica, incluida la reina Elizabeth II. Múltiples y variados matrimonios han ido dejando de lado los apellidos poco a poco, sin dejar de ser realeza europea. En este último nivel tenemos que ponernos en un modo completamente conspiranoico, deshacernos de la cruda realidad que significa la existencia de personas con un poder de influencia y riqueza tan exagerado, e ir más allá. El último nivel está reservado para entidades que pueden recibir diferentes interpretaciones. Para algunos, por encima de las personas más poderosas del mundo, se encuentran seres que no son humanos, sino criaturas de alguna otra realidad, otro plano, o hasta otro planeta. Para algunos son alienígenas, razas extraterrestres que ejercen un control sobre el mundo con un fin aún inentendible, y que tienen como marionetas a los más opulentos, la clase dominante. Para otros, son seres que provienen de lo profundo de la Tierra, los conocidos reptilianos, o reptiloides, una casta de bestias con mayor intelectual de la humanidad, y que, por uno u otro motivo, jalan los hilos de nuestra realidad, manteniéndose por lo general, infiltrados entre la población común. Muchos teorizan que alguna de estas razas extra o intraterrestres se ha mezclado especialmente con la monarquía mundial, como la realeza británica y otras, aún vigentes en la actualidad, y ubicadas en Europa. Más allá de eso, teóricos de la conspiración e investigadores afines a estos temas, dicen que esto abarca también un plano espiritual, especulando que a quienes rinden tributo los más poderosos del planeta Tierra, son en realidad demonios, entes malignos, o el mismísimo Satanás. Eso ha sido todo por el momento. Agradezco a quienes llegaron hasta el final de este video, especialmente a quienes se la rifan y lo ven de inicio a fin. Fue pensado para celebrar el primer aniversario del canal y conmemorar el primer año de nuestro primer video. No estoy muy seguro de cuándo se vaya a subir, eso depende de qué tan pesado se ponga YouTube con la censura, pero tentativamente debe cubrir ambas fechas. Esperamos que haya sido de su agrado porque no habríamos llegado al año sin ustedes, los nuevos y viejos suscriptores, y también todos aquellos usuarios casuales que se dan la vuelta por acá cada tanto. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta pronto.